Amén, hermanos, pueden ocupar sus lugares. Vamos a considerar unos dos textos, hermanos, de la palabra de Dios. El primero lo encontramos ahí en Apocalipsis 18. Apocalipsis 18. En esta ocasión el apóstol Juan tuvo la visión, la bendición de ver la visión del Señor glorificado. Y el Señor le dice estas, entre todas las palabras que le dice estas palabras: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El otro texto lo encontramos ahí en San Juan capítulo 14. Evangelio según San Juan capítulo 14. Hablando del Señor Jesús. Dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gloria a Dios. Hermanos, qué hermosas palabras del Señor. Siempre el Señor tuvo, digamos, ese deseo, digamos, de que su pueblo fuera bendecido. Y hermanos, siempre que ocupamos este lugar, consideramos el Evangelio. Aparte, digo, algunas porciones, pero todo es, digamos, proviene de esa santa palabra, de la palabra de Dios, que es el Evangelio, son buenas nuevas. Y hermanos, y a través del Evangelio, pues nos damos cuenta el cuidado que el Señor tiene de nosotros. Como ya siempre lo mencionamos, que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, es el que nos asiste en las dificultades, es el que nos da paz cuando teníamos desasosiego, el que nos da esperanza cuando estamos desconsolados, es el que nos da salud cuando estamos enfermos. En fin, hermanos, es Él el todo para nosotros. Lo consideramos. Y hermanos, ya es una verdad, es una bendición. Y también, hermanos, ¿por qué no decirlo, verdad? También nos asiste cuando andamos en los problemas difíciles, cuando vienen las crisis. Y de eso pues también nos habla el apóstol Pedro. Me parece que es el primero de Pedro 1:6. Hablando él de la gracia, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, hermanos, a veces es necesario, pues sí. Y enseguida dice el por qué. Dice: para que sea probada vuestra fe, siendo más preciosa que el oro. Fíjense, hermanos, lo que es nuestra fe. El Señor la considera más preciosa y nosotros decimos: pues la fe, pues no, hermanos, la fe es algo que el Señor considera muy especialmente, sobre todo cuando es una fe activa, digamos, de parte de sus hijos. Hermanos, y también, hermanos, el Evangelio nos habla de cosas, de bendiciones, de cosas agradables, de esperanza. Y una de ellas, hermanos, una cosa muy importante que yo encontré y siempre la he considerado, es allá en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Aquí habla, digamos, le habla el Señor a Timoteo, refiriéndose una vez más a la gracia del Señor. Dice: pero ahora refiriéndose a la gracia del Señor, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos, esta es una promesa de mucho alcance, hermanos, una promesa preciosa. Es, digamos, el fundamento, por decirlo así, digamos, de lo que el Evangelio, digamos, nos concede. Y hermanos, y esto, ¿verdad? Y esto lo aquí muestra, hermanos, que es algo que el Señor sabe que vamos a pasar. Digamos, vamos a tener, digamos, por la inmortalidad. Hermanos, y esto, digamos, a veces como que no lo entendemos, porque, hermanos, para que haya inmortalidad en nosotros, tiene que haber mortalidad.
tiene que haber muerte. Y a veces, hermanos, eso se nos hace difícil, se nos da el temor. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo, digamos, ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 y 53, me parece. Capítulo 15, versículos 54 y 53. Dice el 54, dice, porque esto mortal debe ser revestido de inmortalidad, y esto corrupto debe ser revestido de incorrupción, y así se cumplirá lo que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. Hermanos, es que por ese proceso, digamos, hermanos, pues es que va a ser realidad en nosotros. Hermanos, el proceso, digamos, de llegar a la mortalidad, a la muerte, pues es algo que pues todo mundo, creyentes y no creyentes, tienen que pasar por eso. Es lo que dice, digamos, Hebreos 9:27, me parece. Y dice que está establecido que todo hombre muera, y después de esto, juicio. Y hermanos, poco se menciona por el temor que hay, digamos, a mencionar este tema, ¿verdad? Pero, hermanos, vemos que esto es necesario para llegar a lo máximo que el Señor quiere para nosotros. Y hermanos, si esto, ¿verdad?, digamos, es algo que el Señor pudo conseguir y pudo, digamos, y nos brinda por su gracia, o sea, que inmortalidad, pues puede decirse, hermanos, que es vida después de la muerte. Vida después de la muerte. Y hermanos, y el Señor, para conseguir eso para nosotros, hermanos, ese precioso don de la salvación por gracia y el don de la vida eterna, hermanos, porque, hermanos, en la salvación por gracia viene todo el paquete, es incluido, ¿verdad?, el cual nos brinda, digamos, por gracia, y hermanos, y es nuestra la promesa, digamos, para nosotros. Y hermanos, y para conseguir todo eso, hermanos, el Señor Jesús tuvo que pasar por mucho, tuvo que pasar por todos los requerimientos que demandaba la ley y la justicia de Dios. No se podía decir que nos podía conceder la salvación más porque pues me gusta y no me gusta. No, el Señor no actuó así. Hermanos, Él tenía sus requerimientos. Y hermanos, y el Señor cumplió los requerimientos para que nosotros pudiéramos recibir por la gracia todas esas bendiciones. En la cruz el Señor Jesús hizo la expiación por nuestros pecados. Tuvo la autoridad para rescatarnos, hermanos, de la cautividad donde estábamos, porque, hermanos, éramos cautivos. Estábamos cautivos, hermanos, por el pecado. Estábamos cautivos, hermanos, por Satanás, por el diablo. Hermanos, y no sé si puedo decir, hermano, pero ¿cómo está eso? Yo no. Eso lo decían, digamos, a veces los fariseos, porque le decían al Señor: nosotros no somos hijos del diablo, nosotros. Y dijo: si fueran hijos de Dios, hicieran las obras que Dios demanda. Hermanos, pero en esas condiciones estábamos. Y hermanos, Él tuvo la autoridad. ¿Por qué? Porque pagó en la cruz el pecado de todos nosotros. Porque ya en la cruz, digamos, es la expiación del pecado, no solamente de nosotros, sino de todo el mundo. Hermanos, si todo el mundo puede, cualquiera que quiera venir a recibir ese don precioso de la salvación, esa promesa de la vida eterna, puede hacerlo. Como dijimos, aquí digamos, esta es casa de oración y puerta del cielo. Aquí está. Aquí en este lugar, digamos, está la puerta abierta para todo aquel que quiera amistarse, que quiera buscar de Dios, el que necesite, digamos, de Dios. La puerta está abierta, ¿verdad? Es lo que nos dice el Evangelio, es lo que nos enseña el Evangelio, que aquí, digamos, este lugar es para recibir, digamos, aquellos que vienen en busca de paz, de tranquilidad, en busca, digamos, de alguna situación, solución para sus problemas.
Hermanos, el Señor los tiene, para comenzar el Señor los tiene, y después comenzar, digamos, a entender lo que el Señor hizo por ellos. Hermanos, y entender es una cosa muy importante, lo que el Señor hizo por nosotros. Y así el Señor, digamos, nos rescata, nos lleva con el Padre para ser justificados, declara, digamos, para declarar el perdón de nuestros pecados y que no se acuerde más de ellos, para darnos el don de su Santo Espíritu. Hermanos, el Señor todo eso lo consiguió ahí en la cruz del Calvario. Pero hermanos, y esto no era todo, había todavía más algo, digamos, que la justa ley y la justicia de Dios requerían. En los rituales de los sacrificios, hermanos, que se hacían en el Antiguo Testamento, y los cuales nos relata el libro de Levíticos, todo, digamos, todo lo que se hacía en ese ritual apuntaba al Señor Jesús. Es más, desde el tabernáculo, desde el altar de sacrificio, desde la fuente, todo eso, hermanos, era sombra de lo que había de venir. Era, digamos, apuntaba, digamos, a la obra de aquel que vendría, digamos, a rescatar al mundo de la esclavitud del pecado. Y hermanos, y para eso, ¿verdad? Digamos, había algo más que el Señor, que lo que hizo el Señor en la cruz, tenía que ser algo más. Eso digamos, me dice, oye, hermanos, eso no es suficiente. No, sí, es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Ahí, digamos, el Señor expió todos los pecados, otros pecados del mundo. Pero fíjese que ahí hay un ritual, hermanos, y todos los rituales digamos, de los sacrificios, como digo, apuntaban a eso. Era algo que el Señor, que tenía que cumplirse en la persona del Señor, porque el Señor dijo siempre, en algunas ocasiones dijo, es necesario que todo lo que está escrito de mí en la ley, los salmos y los profetas tenga cumplimiento. ¿Bien? Y había, digamos, una ceremonia muy importante, y esa se efectuaba, digamos, en el día de la expiación. El día de la expiación, hermanos, era un día muy importante para el pueblo de Israel. Que era, digamos, cuando se hacía expiación, eso se efectuaba una vez al año. Se hacía expiación por el pecado del pueblo. Y el ritual que el que oficiaba era el sumo sacerdote. Capítulo 16, versículo 15 de Levíticos nos habla, digamos, de eso. El versículo anterior, que era el 14, nos habla, digamos, que el sumo sacerdote tenía que hacer expiación por él, porque era un ser humano y no podía entrar al lugar santísimo sin antes haber hecho la expiación por sus pecados, cosa que el Señor Jesús no tuvo necesidad de hacer eso, porque en él no había pecado. Pero ya en el versículo 15 dice, después de degollar el macho cabrío por el pecado del pueblo y llevar la sangre detrás del velo, y hará de la sangre como hizo la sangre del becerro y le esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Era un acto, hermanos, de mucha importancia. Eso, digamos, de llegar a rociar sobre el propiciatorio. El propiciatorio, hermanos, era un lugar santísimo. Está en el lugar santísimo, digamos, tanto, digamos, en el tabernáculo, después en el templo. El propiciatorio, hermanos, era el lugar que estaba cubierto por los querubines, y ahí residía la Shekinah, la presencia de Dios. Y para eso, cuando el sacerdote oficiaba, digamos, por su perdón, oficiaba, digamos, antes de entrar, al entrar, tenía que quemar incienso aromático ahí en el santuario. ¿Para qué? Porque ese incienso aromático cubría
el propiciatorio para que no lo pudiera ver el que entrara. El propiciatorio no lo podían ver porque dice que ese era tan, digamos, era la presencia de Dios, y la presencia de Dios, digamos, siempre era un lugar santísimo y no estábamos aptos para contemplar esa hermosura. Entonces dice que cubría el propiciatorio el humo de aquel incienso. Y aquí dice que entraba el sacerdote, digamos, cuando hacía el sacrificio del pueblo, entraba con la sangre y la rociaba hacia el propiciatorio y enfrente del propiciatorio. Y era, digamos, el testimonio de que el sacrificio por el pecado se había efectuado. Era el testimonio, era la evidencia de que aquel sacrificio, digamos, se había efectuado por el pueblo. Y el propiciatorio era para que fuera propicio el Señor al pueblo. Propicio viene la palabra propicio, del verbo propiciar, que quiere decir ser favorable. Para que Dios sea favorable al pueblo, fuera favorable al pueblo. Y hermanos, y por eso digamos, este rito, digamos, este acontecimiento tenía que pasar el Señor. Ahí en Lucas capítulo 23, versículo 46, nos dice, ¿verdad? Nos narra las últimas palabras que el Señor Jesús pronunció. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice, y expiró. Cuando dice expiró, su espíritu salió de su cuerpo. Y ese, digo, que es la esencia de lo que somos. O sea que el Señor abandonó el cuerpo y inmediatamente, digamos, llegó al cielo. Es lo que es, digamos, el acontecimiento que experimentan todos los que mueren en Cristo. En ese momento, hermanos, que cuando se exhala el último aliento, el Espíritu sale. ¿Quién ha estado alguna vez cuando alguna persona fallece? Eso se ve. No me acuerdo, el que vi fue mi papá. Mi papá cuando acabó, hermanos, fue cuando dije, papá ya descansó. Ya, porque el problema de mi papá, de mi padre, fue cáncer. Los últimos 2 meses fue una cosa terrible para él, pero ya cuando lo vi claramente, porque yo estaba así en la persona, cosa que no me tocó ni a mi esposa, porque yo pues en ese ratito me salí, pero porque ya cuando entré ella estaba, lo que hizo fue cerrar el agua. Pero hermanos, esa es la experiencia que todo tiene. El Señor Jesús, cuando expiró, su espíritu fue al cielo. ¿Y a qué fue al cielo? Hebreos 9:24 nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Para presentarse ahora por nosotros, ahí donde estaba ahí el lugar santísimo. Versículo 25: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Versículo 12: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Entonces, lo que quiere decir que el Señor fue en el cumplimiento de esa ceremonia que se efectuó el sacerdote en aquel tiempo, que apuntaba, digamos, a un hecho que él tenía que efectuar. El Señor Jesús fue en su espíritu al propiciatorio, y yo no creo que, no dice que llevó sangre, pero porque en ese lugar no entraba carne ni sangre, sino que el Espíritu del Señor fue y se presentó delante de él, dando testimonio de que su cuerpo estaba en la cruz y que ya su vida se había acabado y había sido pagado, hermanos, la pena que demandaba la ley y la justicia de Dios. Y hermanos, y fue entonces cuando, como decíamos la vez pasada, cuando pronunció el Señor, consumado es, dice que el velo se abrió de arriba abajo. Y hermanos, y el Señor fue, digamos, hacer propiciación
por nosotros. Fue para que tuviéramos, hermanos, esa preciosa promesa, donde dice que quitó la inmortalidad, sacó a la luz la vida y quitó la inmortalidad. Es verdad que ahorita tenemos vida nueva, hermanos. Sí, pero este es el comienzo, digamos, de esa vida que el Señor dice. Porque dijo el Señor Jesús: yo le digo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y no nada más aquí. La abundancia es aquella que el Señor nos tiene reservada ya, hermanos. Y es algo precioso. Hermanos, y así el Señor, digamos, tuvo que cumplir por todos esos, digamos, requisitos que demandaba la ley, que estaban prefigurados en aquellas actividades que hacía el sumo sacerdote en aquel tiempo. Apuntaban a que él habría, digamos, aquel que fuera nuestro Salvador tenía que efectuar, digamos, esos requerimientos de la ley. Hermanos, porque la ley de Dios demandaba todo esto, y hay algo más ahorita. Demandaba todo esto, hermanos, porque la ley y la justicia de Dios no pueden ser movidos ni para allá ni para acá. Hermanos, la ley y la justicia de Dios deben ser perfectas. Hermanos, hay unos textos que nos hablan en los libros que tengo siempre presentes, que están 89:14 de Salmos y 97:2 de Salmos, donde dicen: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Hermanos, entonces por eso la justicia de Dios debe ser. ¿Por qué? Porque si el Señor favorece a aquel, o favorece para acá, o favorece para allá, su trono se podía dar. Y hermanos, y había esa una de las razones era eso. Y otra de las razones, hermanos, también, que su justicia debe ser perfecta, es porque anda el pingo viendo a ver en qué falla el Señor, a quién favorece y a quién no favorece. ¿Por qué? Porque, hermanos, para acusar al Señor, para acusarlo. Si leemos, hermanos, si nos acordamos, digamos, del capítulo 1 y capítulo 2, digamos, de Job, ¿cómo se dirige con el Señor este personaje? Oiga, tú por todo, con aquella, y lo acusa. Y dice: por lo bien que le has hecho a por eso está así. O sea, como quien está acusándolo. Oiga, ¿y quién era Pues ya ve lo que se atreve, hermanos. Pero, hermanos, por eso la justicia de Dios. Y dijo el Señor, no, ¿sabes qué? Aquí en tus manos, dale lo que tú quieras con él. ¿Por qué? Porque sabía que ese hombre era un hombre de Dios. Y cómo hace falta, hermanos, que seamos varones y mujeres de Dios, de fe. Que seamos varones. ¿Para qué? Para soportar, digamos, cuando seamos tentados, cuando venga y quiera y traiga inclusive las peores circunstancias a nosotros. No cejar, hermanos, de nosotros, de poner nuestra mirada en aquel que nos dio la vida, hermanos. Y esto, ¿verdad? Digamos, el Señor Jesús, digamos, fue el que pasó por todo eso para que nosotros fuéramos favorecidos con eso. Pero hay algo más. En el capítulo 20 de Evangelio según San Juan, versículo 1, nos dice que fue María Magdalena la primera que llegó al sepulcro siendo ya oscuro. También lo cita, lo cita Marcos 16:9. Dice que cuando llegó al sepulcro, María Magdalena, vio la piedra quitada. Y los otros versículos, hasta el 10, nos narran ahí lo que pasó. Dice que esta María Magdalena, cuando vio la piedra quitada, dice que corrió, fue y le avisó a los discípulos, estaban allá. Y dice que ya se vinieron Pedro y Juan, vinieron corriendo, ya no se alcanzó, pues venían corriendo. Y dice que ellos se fijaron adentro. Pedro dice que no creyó, Juan sí creyó. Entonces, pero María Magdalena, después se vino atrás de ellos y llegó al sepulcro y se asomó al sepulcro. Dice el versículo 11, del 11 al 17. Y dice, cuando se asomó al sepulcro, dice que vio 2 ángeles
está uno en la cabecera y otros en los pies, digamos, del Señor. Y que le dicen, ¿por qué lloras? Entonces ella se voltea y entonces estaba el Señor así y lo ve. Y el Señor le dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Dice, Señor, si te has llevado, él quería creer a los ángeles les dijo también lo mismo. Es que se han llevado el cuerpo de mi Señor y no se lo han puesto. Y cuando el Señor le dice, ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras de a quién buscas? Es que se han llevado el cuerpo de mi Señor. Él ya quería que era el hortelano y que él cuidaba el jardín allí. Dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde está para ir a traerlo. Y entonces el Señor dice, María. Entonces él lo conoció. Se quiso abrazar. No me toques. Versículo 17, hermano, fíjense lo que dice. Y es algo, digamos, importante. No me toques. No he subido a mi Padre. Tengo que subir a mi Padre. Ahora, ¿qué era la razón de que, digamos, no lo tocara? Era otra parte, digamos, de los requerimientos que había que el Señor tenía que cumplir. Hermanos, Lucas 5:14, del 12 al 14, nos narra cuando aquel leproso vino al Señor, ¿verdad? Y le dijo, postrado en tierra, el rostro en tierra, se postró en tierra y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Hermanos, ahí implicaba confianza. Sabía que el Señor lo podía sanar. Dijo, si quieres puedes limpiarme. El Señor que fue lo que hizo. Lo tocó. Dijo, si quieres. Pero el versículo 17, hermanos, el versículo 14, perdón, lo que le dice el Señor: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. O sea, que tenía este hombre el sacerdote lo había declarado inmundo, porque era leproso. Tú en el pueblo no puedes estar. Vamos, vas. Entonces cuando el Señor lo sana, queda limpio. El Señor le dijo, ve, había un sacrificio porque todavía estaba en el tiempo de la ley. Todavía en el tiempo de la ley, digamos, cuando el Señor hizo su ministerio. Y el tiempo de la gracia comenzó cuando el Señor dijo, consumado es. Cuando el día de Pentecostés, ahí comenzó el tiempo de la gracia, digamos, el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, este hombre tenía que hacer la purificación, tenía que hacer el sacrificio de la purificación que exigía la ley. Y tenía que presentarse al sacerdote, ¿para qué? Para que el sacerdote lo viera limpio. Era el testimonio de que aquel sacrificio y de que él había sido hecho el milagro. Entonces lo declara limpio. Y ahora dice que puede entrar, digamos, al campamento. Y hermano, decía el Señor Jesús, él tenía que presentarse con su cuerpo glorificado ante la corte celestial para que diera testimonio de que todos los requerimientos, digamos, que exigía la ley y el mandamiento de Dios, él los había cumplido. Y el testimonio era que tanto los sacrificios en la cruz como la sangre que había puesto en el propiciatorio habían sido aceptadas, y el testimonio era su cuerpo glorificado. Eso, digamos, todo eso, hermanos, lo hizo el Señor por todo. A veces decimos, no, pues fue nomás el Señor en la cruz. No, hermanos, por todo lo que había más en la cruz, hermanos. Y fíjense, hermanos, cómo el Señor aceptó, digamos, el sacrificio de la cruz. Hebreos capítulo 2, versículo 14, me parece. No, 12, capítulo 12, versículo 2. Capítulo 12, versículo 2 de Hebreos. Y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió a la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Hermanos, el Señor Jesús, ese día tremendo, desde la madrugada del viernes hasta que Él falleció a las 3 de la tarde, fue un día, digamos, de martirio tremendo para el Señor Jesús. Hermanos, pero cuando Él se entregó para cumplir esa necesidad, dice que puso el gozo delante de Él. O sea que en lo interior de Él había gozo. ¿Por qué? Porque estaba viendo a usted y a mí, en el reino de Dios. Estaba viendo millares y millares, miles y miles de almas redimidas que Él había, digamos, logrado que ellos tuvieron esa bendición por lo que Él iba a hacer. Dice que fue el gozo, entonces tuvo gozo, hermanos. Y hermanos, y todo eso lo pasó el Señor Jesús por nosotros. Y nosotros, hermanos, ¿qué hacemos? A veces como que hay indiferencia. Pues el Señor, pues sí, me salvó. Yo soy salvo, ya me salvó. Hermanos, el Señor se agrada cuando venimos aquí a su casa. Aquí está el Señor. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues no, voy a traer papas a la tienda, pues después voy a la iglesia. Voy a limpiar los ladrillos del carro, pues después voy. Hermanos, allá cuando nos queda, hermanos, siendo que es, digamos, algo tan importante, porque hermanos, el hermano designado esta media hora de oración, hermanos. Es verdad que a veces llegamos 15 minutos después, pero la verdad es que a la hora que lleguemos, vamos a prestar una oración. Digo, después nos comenzamos a comentar los comentarios que tengamos después del culto, porque hermanos, una iglesia, si hay algo que hace temblar al diablo, es una iglesia de oración. Una iglesia que digamos que está junta y unida de oración, hermanos, es algo que ese personaje nos hace presente y la ley de nadie. Hermanos, es un rato, hermanos. Hay 2 servicios aquí en la semana. Nos llevaremos unas 6 horas en esos servicios, ir a la casa y regresar a la casa. No solamente que algo más, pero cuando vamos a comer o vamos a cenar por ahí en alguna parte. Pero hermanos, 6 horas a la semana es lo que podemos dedicar para robustecer nuestro espíritu, para venir a ver la bendición del Señor está aquí. Como les dije en una ocasión, el Señor cumple su promesa, hermanos, y venir con ese, digamos, propósito, ¿verdad? Hermanos, porque el propósito que hay en nosotros cuenta mucho para el Señor. Si venimos no porque pues ahí se, no, venir con el propósito definido, venir a adorarlo, glorificarlo, a recibir su bendición y a recibir, digamos, el alimento para nuestras almas. Lo mismo, hermanos, disculpen lo que voy a decir. Lo mismo, hermanos, no detener nuestro crecimiento espiritual, nuestra participación efectiva en la obra de Dios, pequeñeces, cosas porque me llegó aquí, porque la hermana venía para acá y no me gustó como que no sé, son pequeñeces. Fíjense lo que vamos a perder por esas pequeñeces. Fíjense lo que está en juego, hermanos, porque el Señor dijo que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Hermanos, sin mancha es el pecado, sin arruga son esas cosillas, esas indiferencias, esas, digamos, que
esos enojos que hay, esos disgustos que a veces hay, hermanos, que existen en la iglesia, que no debe ser, porque, hermanos, somos miembros del mismo cuerpo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o gentiles. ¿Qué quiere decir bautizar? Quiere decir sumergir. El espíritu nos sumerge en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y hermanos, si vamos a ver, si queremos ver cómo funcionamos como miembros del mismo cuerpo, vamos a ver nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo son cantidad de miembros que hay. Y hermanos, y todos tienen un común denominador: unirse en armonía y en servicio. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo, digamos, sea robustecido, mantenerlo sano y con crecimiento, ¿no? Porque en todo lo que hay vida debe haber crecimiento. El Señor espera el crecimiento de nosotros, ¿no? Y el crecimiento que se detiene por esas pequeñeces. Hermanos, y eso, ¿verdad? Y eso, digamos, también pedirle al Señor ese espíritu, digamos, de sabiduría, y seguir la fórmula que nos dice el Proverbios 1:7. Ahí está la fórmula. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y el Señor, que ese temor siempre esté en nosotros. Y esa sabiduría, hermano, pedirle al Señor que nos dé discernimiento de espíritu para conocer, digamos, cuáles son los espíritus, son espíritus de Dios o no son de Dios. El hermano nos cita, digamos, que hay ocasiones, inclusive, digamos, en iglesias, digamos, muchas iglesias, que se presenta un evangelio diferente, se presenta esto, y hay, hermano, y a veces, pues también no puede haber, digamos, también casos aquí en las iglesias. En el caso de a mi esposa le pasaba esto. Ellas hacían, casi por lo general todos los sábados hacían actividades, hacían platos de pollo, tamales, platos de brisket, porque el templo, hermanos, que está ahí, digamos, en las milpas, el Buen Pastor, el templo y el comedor, se hicieron todo, fue por trabajo, digamos, que se hicieron, digamos, ahí en la iglesia, porque éramos puros jornaleros, estábamos los miembros ahí, no había gente de dinero que quisiera, ¿no? Éramos, y hermanos, pero las hermanas, ese ministerio de las hermanas, cómo es, hermanos, importante, hermanos, en las iglesias, cuando hay hermanas, digamos, porque ahí, hermanos, se juntaban las hermanas los sábados y a trabajar, pero bueno, vivíamos enfrente, y el sábado pues era cuando estaban los muchachos en la casa, no tenían clases, yo estaba también, no trabajaba. Si mi esposa hacernos de comer y se paraba un ratito, y no faltaba una hermanita que se fuera atrás de mi esposa: hermana, nomás se vino usted, y comenzaron a hablar de usted, y comenzaron a decir que la hermana no moría, y que la hermana no moría esto. Y les decía a mi esposa: ah, sí, gloria a Dios porque se acuerdan de mi hermana. Hermanos, lo que tenemos que hacer, que Dios nos dé discernimiento de espíritu para hacer con eso, echarles flip, eso es hermanos, yo creo que todos saben lo que es eso. Yo me acuerdo en el rancho, hermano, la usamos para los zancudos. Es lo que tenemos que hacer, hermanos, ese discernimiento espiritual. Y gloria al Señor que aquí no nos responde, hermano. Pero sí hay en las iglesias, hay ese hermanos, y todo eso, ¿verdad? Digamos, nos impide, hermanos, el crecimiento, nos impide la armonía, la unidad, como cuerpos, como miembros del cuerpo de Cristo. Y hermanos, si falta algo, digamos, de eso. Estábamos hablando de la inmortalidad, o sea que, digamos, la muerte después la vida después del Espíritu. Y hermanos, y si hay vida después del Espíritu. Vamos a ver ahí en Lucas, vamos de forma rápida para hacer esto, digamos, hermano, para considerar esto. Ahí en Lucas, el capítulo 16, versículo 19 al 31, es un pasaje que todos muchos conocemos, y nos habla, digamos, del rico y Lázaro. Dice, digamos, ahí, que dijo el Señor Jesús, lo contó, y esta no era parábola,
hermanos, porque dice el Señor Jesús, había una vez un hombre. Y si dijo había, era que lo hubo. Y otra cosa, que en las parábolas no se citan nombres propios, ahí se cita el nombre propio de Lázaro. Entonces este era un acontecimiento. Dice que este hombre rico era un hombre rico que hacía pachangas todos los días, fiestas todos los días, banquetes todos los días, invitaba amigos, todo eso. No, pues se despachaba con la cuchara grande, ¿sí? Hermanos, si había un pobre pordiosero que estaba allá en las puertas esperando que le cayeran migajas, se llamaba Lázaro, un pobre mendigo, dice que la Biblia. Dice la Biblia que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Eso del seno de Abraham tiene su explicación, hermanos, pero eso yo lo tengo. Hermanos, y eso de que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, ¿será nomás a Lázaro? Hermanos, no. Es a todos los que mueren en Cristo. Es la experiencia que son los ángeles que van a llevarnos a la presencia de Dios. Son los ángeles, hermanos, los que vienen, digamos, a recogerlos y llevarnos a la presencia de Dios. Nuestro espíritu, porque nuestro cuerpo ahí se va a quedar. Ahora dice, digamos, enseguida que murió el rico, pero el rico no se lo llevaron los ángeles. ¿No? Dice que el rico, digamos, estaba en el Hades. Hermanos, el Hades en el Nuevo Testamento es lo mismo que Seol en el Antiguo Testamento. O sea que es el lugar donde van los espíritus de los muertos que mueren sin Cristo. Porque al agua de fuego van después, ¿eh? Eso es lo que decía el Señor, el infierno. Lo que decía el Señor, el infierno. Dice que estando allí, no estaba muy a gusto. Dice que estaba en tormentos. Y dice que vio a Lázaro. Oiga, ¿cómo está eso? Si somos espíritu, nada más. Si somos espíritu nada más, y Lázaro era espíritu, porque los cuerpos, el de él está en el sepulcro y el de Lázaro también está en el sepulcro. Quiere decir, hermanos, que al entrar a la dimensión espiritual, a la dimensión de Dios, vamos a conducirnos así como nos conducimos aquí. Dice que lo vio. Dice que lo vio, ¿verdad? Y que le dijo a Abraham, Abraham, dile a Lázaro que venga. Y el Abraham le contestó. Hermano, lo que quiere decir que este hombre estaba consciente, pudo hablar, sabía, digamos, tenía sufrimiento, tenía padecimiento. Hermanos, lo que quiere decir que vamos a ser también sensibles allá. Pero hermanos, nosotros como hijos de Dios no creo que vayamos a aquel lugar. Así que cuidado, hermanos, hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Gloria a Dios. Hermanos, porque es terrible, digamos, esa situación. Y hermanos, para hacerlo más corto, hermanos, también tenemos, digamos, la experiencia del apóstol Juan. Ya consideramos, digamos, el apóstol Juan, digamos, la experiencia de él que tuvo en el capítulo 4, digamos, del libro de Apocalipsis. Dice que él, donde estaba en la isla de Patmos, después de que recibió, digamos, las órdenes del Señor de hacer las cartas a las iglesias, dice que vio una puerta abierta en el cielo y le dijo la voz del que había estado hablando con él, sube acá. Y si al instante estaba ahí en el Espíritu. Y dice, y vi un trono grande, precioso, y el que estaba sentado en el trono algo precioso. O sea que pudo ver. Digamos, entonces, capítulo 6, de Apocalipsis, versículo 9, dice, el capítulo 6, versículo primero, vamos al versículo primero, dice, cuando dice, cuando el Cordero le quitó, desató el primer sello. Dice, vi al Cordero, él vio al Señor, cuando el Señor estaba quitando los sellos. Dice, vi al Cordero. Y le dijo uno de los seres vivientes, le dijo, ven y mira. Oiga, para que viera, lo podía ver.
Y vio, dice que vio el caballo blanco que salía. Y así fue en los 4 caballos, el caballo blanco, el caballo colorado, el caballo negro, el caballo amarillo. Dice que le dijo al ángel, ven y mira, y los vio. Lo que quiere decir, hermanos, podemos ver. Hermanos, y esto es para que no tengamos el temor de que hoy, porque hay algunas denominaciones que dicen que nosotros, nuestra alma va a estar dormida, no vamos a estar vivos. Hermanos, en el Espíritu vamos a estar ahí en el Señor, vamos a estar vivos. Y después dice, digamos que el apóstol dice que el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Dice que vio las almas, hermano. Aquí nos hace especificar que vio las almas, vio a nosotros. Oiga, entonces, como quiere decirlo, hermanos, todo esto nos quiere decir, digamos que hay una vida consciente que vamos a tener, aún antes, digamos, de que nos juntemos con nuestro cuerpo resucitado. Hermanos, y ahora ya para terminar con esto, Génesis capítulo 25, versículos 7 y 8, nos habla, digamos, que Abraham murió, y dice que murió de 185 años. Dice que Abraham expiró y fue unido a su pueblo. Expiró y fue unido a su pueblo. Hermanos, allá hay, como digo, hay miles y miles de redimidos que están allá. Hermanos, y si cuando nosotros nos recoja el Señor, que nos va a dejar por allá, no. Dice que fue reunido a su pueblo, y lo mismo le dijo a Isaac, capítulo 35, versículos 28 y 29. Lo mismo le dijo, digamos, a Jacob, capítulo 49, versículo 29. Y dice, y fueron reunidos a su pueblo. Lo que quiere decir, hermanos, que si usted o yo pasamos con el Señor, vamos a estar reunidos con nuestros seres queridos. ¡Qué bendición! Así que, hermanos, ¿por qué tener ese temor de que el Señor nos lleve a su presencia? Es algo que, hermanos, lo dispuso el Señor. Y, hermanos, y cuando el Señor dispone algo para nosotros, ¿será malo? El Señor tiene siempre lo mejor para nosotros, hermanos. Así que, hermanos, es una bendición conocer al Señor y sus propósitos. Qué bendición para nuestra vida es que estamos en las manos de un Dios todopoderoso. Un Dios, digamos, que cumple, digamos, sus promesas. Un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que ha preparado todo esto tan precioso para nosotros. ¿Todo por qué, hermanos? Porque el Señor nos ama. Hermanos, ¿podríamos nosotros corresponder a ese amor? ¿Podremos nosotros adorarle como merece ser adorado? Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé su gracia. Yo creo que le podemos decir al Señor, gracias, Señor. Puestos de pie, hermanos. Padre, gracias le damos, mi Señor, por su bendita palabra. Gracias, Señor, por sus propósitos, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha guardado, Señor, en su misericordia. Aún cuando hemos sido faltos, Señor, delante de usted, aún con todo y eso, Señor, usted ha estado siempre presente con nosotros, Señor. O sea, nos ha ayudado a salir en tantas y tantas situaciones, dificultades. Hemos visto, digamos, que hemos sido cubiertos con su misericordia divina desde que somos quien somos, Señor. Porque por ese amor que usted tiene, siempre ha tenido para nosotros. Señor, no sé si alguno de mis hermanos tenga problemas o dificultades, situaciones, digamos, difíciles. Yo sé, Señor, que usted está dispuesto para extender su mano y ayudarnos, como lo ha hecho muchas infinidad de veces. Yo creo que todos tenemos ese testimonio, Señor, de lo que usted ha hecho en nuestras vidas, Padre. Asimismo también, Señor, si alguno de nuestros hermanos, digamos, pasa por alguna situación de enfermedad, por una situación difícil en su iglesia, que usted, Señor, ponga su mano de poder, Señor, porque su brazo y su mano y su brazo no sean acortados, Señor, para hacer misericordia, para hacer milagros, hacer maravillas. Y es por eso, Señor, que nos gozamos, Señor, porque sabemos que estamos en las manos de un Dios vivo, un Dios que nos ama, un Dios que es Dios, un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, Señor. Usted es un Dios, digamos, que
los cubre siempre, Señor, con su manto de protección y de cuidado, Señor. Señor, le suplico, Señor, que al regresar a los hogares, que usted nos lleve con felicidad a cada uno de mis hermanos y que nos prepare para estar siempre dispuestos, Señor, en los tiempos que nos reunimos, Señor, como pueblos suyos, Señor. Y Señor, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que han estado aquí en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, le imploramos, le suplicamos toda bendición, Señor. Gracias a ustedes, Señor. Gracias, Señor. Bien, hermanos, Dios los bendiga, hermanos.